En este video vamos a ver qué es lo que tenemos con la situación Rusia y cómo puede afectar a todo el resto del mundo y cómo lo está haciendo, porque ahora vemos que muchos países están seriamente afectados. Estamos hablando de particularmente continentes como Europa y África, que son los grandes perjudicados de este tema, y vamos a ver qué beneficios está sacando Rusia en todo este conflicto y cómo lo está llevando a cabo. Primero vamos a empezar con los precios de los alimentos, que esto es un problema de todo el mundo. Recordemos que Rusia y Ucrania son dos grandes exportadores de comida, de alimento, particularmente trigo, que esto hizo que aumente fuertemente el precio de los alimentos en todo el mundo, particularmente en países como África, donde ya hubo muchas protestas por este motivo, y también vemos en países como Estados Unidos y otros que, si bien no dependen directamente, sí dependen en gran parte. Entonces tienen aumentos de, por ejemplo, un 10% de sus alimentos, inflación generalizada también de la mano de eso. Por lo tanto, es un conflicto bastante importante por el lado de los alimentos, que ya genera una crisis a nivel mundial. Además, por otro lado, tenemos que también son productores ambos países de los ingredientes que se utilizan para hacer fertilizantes. Por lo tanto, esto también hace que se genere una crisis y está afectando seriamente a África esto, ya que hubo bastantes protestas por este tema, debido a que África depende fuertemente de los fertilizantes y del trigo también para los alimentos y también para poder cosechar. Por lo tanto, ahí también tenemos un problema importante por ese lado. Ahora, ¿qué problemas afecta directamente a Europa? Esto es muy conocido, ya se sabe, que es el tema energía. En el caso de la energía tenemos que están habiendo aumentos de precios y ya están, por ejemplo, en países como España, en valores de $500 el megawatt hora, que para quien no lo sabe puede ser tranquilamente hasta casi 10 veces más de lo normal de otro medio de energía, por ejemplo, de otra fuente de energía. Y además tenemos que ahora que Rusia va a empezar a cerrar el gasoducto que alimenta a toda Europa, que Europa fuertemente depende en su matriz energética del gas europeo. De hecho, tiene mucha infraestructura ligado a todo lo que es el gas europeo. Estamos hablando, para más o menos darles una idea de los valores, lo que es oil depende un 29% y lo que es natural gas depende un 40% del gas de Europa, de Rusia. Por lo tanto, son fuertemente dependientes. Si bien están trabajando para poder hacerse a un lado, es decir, aislarse del riesgo Rusia, es verdad que tienen toda su infraestructura ya diseñada para tomar de esa fuente de Rusia estos 12 principales componentes para generar energía. Entonces, hacer toda una infraestructura nueva para poder independizarse lleva años y fuertemente lo van a sentir. De hecho, vemos que hay una crisis energética, están haciendo coordinación de apagones, hay suba fuerte del precio de la energía. De hecho, si vamos a las noticias, incluso podemos ver que hay cierres de muchas industrias en lo que es Alemania, que están apagando porque no pueden llevar a cabo con los precios nuevos de energía, pierden competitividad y deja de ser rentable el negocio. Y también tenemos, por ejemplo, noticias donde vemos que hasta una cadena que uno puede decir, bueno, depende de la energía, pero no tan fuertemente como otras industrias. Por ejemplo, los pubs ingleses están cerrando porque dicen que tienen aumento del 300% en la energía. Hay casos donde llegaron de pasar de una cifra que va de las 16.000 libras al año en energía a 65.000, entonces no pueden seguir a cabo y están pidiendo ayuda al gobierno. Entonces, están complicados por todos lados en términos de energía. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para esto? Obviamente es la transición energética a ser independiente, que es lo que están trabajando, pero va a llevar su tiempo y ya están en la cuerda floja, pues se viene el invierno, esto puede generar conflicto en todos lados. Ahora, en el caso de Rusia, ¿cómo está afectando todas las sanciones? Si bien los están aislando del mundo con las sanciones, también tenemos que está encontrando compradores en otros lugares del mundo, por lo tanto de esa forma pueden llegar a empezar a encontrar dónde poder entregar sus productos y así de esa forma llevar un sostenimiento un poquito más viable. Obviamente que hay que ver cómo se lleva esto a largo plazo, pero sí es verdad que Rusia está encontrando mercados en otro lado del mundo y está también aplicando sanciones, como por ejemplo remover patentes a las empresas que se fueron de Rusia luego de las sanciones, y de esa forma pueden hacer su propia versión local de lo que serían esas empresas. Tienen un rublo que se fortaleció bastante. De hecho, antes de la guerra el rublo había quedado fuertemente y ahora está mucho más valorizado de lo que estaba antes de la guerra. Por lo tanto, les fue bien en el sentido, ganó fortaleza, y bueno, está vendiendo oil and gas a otros países cercanos que ya sabemos cuáles son, y que bueno, eso hace que tengan asociaciones y mercado para encontrar nuevamente. Así que hay que ver cómo sigue esto, pero la verdad es que el conflicto está pegando fuertemente en ambos lados. La guerra siempre genera conflictos no solo en términos bélicos, sino también en términos de economía. Varios países son afectados, incluso países que no parecerían no tener nada que ver con el conflicto, como pueden ser países del continente africano.
donde son afectados por la suba en los precios de los alimentos, la falta de fertilizantes, y así afecta a todos los otros países del mundo de alguna forma u otra. En este caso también crisis energética y bueno, falta de fertilizantes obviamente. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Si te gustó este video, déjamelo en los comentarios qué más faltaría agregar, qué podría ser bueno con respecto a esto, y como siempre suscríbete y compartir el video para que el video se muestre más. Nos vemos en el próximo video.